Dios te bendiga, amado de mi corazón. El Señor es bueno, el Señor es grande y poderoso. Te bendigo en esta tarde hermosa y bella delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vengo con una palabra de Dios para ti, para mí, una palabra de edificación, una palabra que nos va a ayudar, que nos va a llevar a otro nivel. También quiero agradecerte por seguirnos en este ministerio, por ser parte de él. Así que si eres nuevo, si nos estás visitando, te animo que nos sigas y seas parte más que un canal. Esto es un ministerio de oración, de intercesión, es un ministerio de edificación en la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, vamos a esto, vamos a la palabra, vamos a hablar lo que Dios tiene para ti, para mí. Y hoy quiero hablarte con el tema: antes de una promesa viene la prueba. Antes de una promesa viene la prueba. Y yo sé que nos emocionamos como seres humanos, ¿verdad? Somos seres emocionales hechos por el Creador, que nos reímos, gozamos, lloramos, nos ponemos tristes, pero sé que nos emocionamos cuando hay una palabra profética, cuando hay una palabra de promesas que Dios nos da, que Dios nos promete o nos dice de las naciones, de predicar, de cantar en lugares, ¿verdad? De ser usados por Dios. Y claro, a todos nos gusta que Dios nos dé una palabra poderosa y nos llena de mucho ánimo, pero hay una parte de la promesa que trae un desierto. Hay una parte de la palabra de Dios que trae un tiempo, una temporada de dificultad, de lucha, pero también es una parada de preparación. Tú, como buen lector de la palabra, sabes que David, una vez fue ungido, él no tomó el cargo de rey inmediatamente, y tú puedes leer la biografía del rey David en 1 Samuel, y te das cuenta que David volvió a su casa a cuidar las ovejas, y que David estuvo huyendo mucho tiempo, estuvo huyendo de Saúl. Y toda esa temporada que pasó David estaba siendo preparado por Dios, pero estuvo en un desierto terrible en su vida, persecuciones sin haber hecho nada y muchas dificultades que David padeció antes de tomar posesión como rey. Así que es importante entender la manera y la forma como Dios trabaja. Y vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, versículo 13, versículo 16. Génesis capítulo 15, versículo 13, versículo 16, dice la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Abraham, y ponga atención, ten por cierto, dice, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces me llama la atención que cuando tú lees el libro de Génesis capítulo 15, en el versículo 13-16 que acabamos de leer, Dios le aparece a Abraham y le habla de la promesa de Canaán, la tierra prometida al pueblo de Israel o a su descendencia que saldría de los lomos de Abraham. Pero le aclara, ten por cierto que va a haber una promesa, pero tu descendencia será esclava, será oprimida. Mi alma alaba a Jesús. Ten por cierto que va a haber un momento de proceso. Sí, doy unas promesas, pero habrá un momento de proceso. ¿Por qué te digo esto? Esto es para edificarte a ti y a mí. Y es que vamos de manera inconsciente, de manera que no sabemos cuando recibimos una promesa de Dios. Y cuando llega el momento del desierto, decimos, pero ven acá, si Dios me habló a mí, si Dios me prometió esto, si tuve una visión hace un tiempo que vi esto, y realmente mi realidad no tiene nada que ver con lo que Dios me mostró. Quiero decirte que hay un proceso, hay un desierto donde Dios te va a meter a ti que te llamó. Posiblemente tú que me estás mirando en esta hora, a través de estas redes sociales, a través de YouTube, de este canal, dirás, pero yo soy uno de ellos, yo me identifico con lo que este siervo está diciendo. Dios me dijo algo, pero han pasado tantos años, yo no he visto la promesa. Quiero decirte, ten por cierto que vas a pasar un desierto, vas a pasar dificultad. Ten por cierto que Dios te va a procesar en el desierto. Ten por cierto que Dios va a probar tu corazón. No eres el primero ni el último que Dios procesa. Dios a los que llama prepara, pero ¿dónde los prepara? En el desierto. El desierto es el lugar donde Dios prepara los llamados. Y si tú miras la Biblia, cada hombre de Dios usado grandemente, cuando recibió la promesa, fue introducido al desierto. Entonces Abraham no era la excepción. Israel no fue la excepción. Las tribus no fueron la excepción. Fueron esclavizados 400 años y más. Fueron oprimidos, aleluya. Pero luego vino el cumplimiento de la promesa. Y ese es el tema de hoy. Antes de una promesa viene la prueba. Pastor, han pasado tiempo y el Señor no me ha vuelto a hablar. Sigue confiando. Varón, pero es que mire, es que yo no he visto la gloria, es que Dios me dijo. Sigue orando, sigue confiando. ¿Por qué? Porque lo que Dios prometió
Dios lo va a hacer. Y si tú miras la Biblia, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios nos dice esto, porque yo Jehová no cambio. Es decir, que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que antes de la promesa, antes de la bendición, va a venir una prueba a tu vida. Porque la prueba es la que te va a preparar para recibir el ministerio, para recibir el llamamiento que Dios tiene para ti. Y miramos la Biblia aquí terminando en Éxodo capítulo 2, versículo 23-25, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Escuche esto, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, que en el tiempo que pasó, luego de la promesa dada a Abraham, de que también tenía que entender que la descendencia iba a ser esclava y oprimida en Egipto, pero que luego cuando ellos clamaran, él iba a escuchar el clamor y luego los iba a sacar con gran riqueza. Así tal cual Dios le dijo a Abraham, por cierto, en Génesis capítulo 15, así mismo se cumplió lo que Dios le dijo. El pueblo entró en Egipto, el pueblo fue multiplicado, murió el faraón que conocía a José y su descendencia, el pueblo fue oprimido 400 años y más, el pueblo gemió, clamó, entonces Dios envió a Moisés y Aarón y el pueblo fue libertado y el pueblo salió con gran riqueza, al punto, ¿cómo se dice? Al pie de la letra fue cumplida la palabra que Dios le dijo a Abraham. Entonces te estoy diciendo y estoy hablando de que ese Dios que servimos es fiel. Él es grande, Él es poderoso, se está siendo procesado. Si tú crees que tu desierto se alarga, si tú crees que Dios se olvidó de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de a quien le das promesa y los que le da palabra de bendición. Simplemente Dios te está preparando, Dios te está procesando, Dios está haciendo una obra especial, Dios te está haciendo actos para subirte al próximo nivel. Pero no te desanimes, no te desesperes. Lo mismo pasó con José, lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con Daniel en el palacio, en la corte también de Nabucodonosor. Y cada hombre de Dios pasó el mismo proceso. Antes de la promesa viene el desierto y viene también la prueba. Que Dios te bendiga y recibe esta palabra como una palabra fresca de aliento. Quizá tú has recibido un ministerio, un llamamiento y aún quizá no has visto ni el cumplimiento ni el comienzo. Pero sé que Dios te está preparando y aunque tú pienses, porque yo también lo he pensado, ¿será que Dios se olvidó de lo que me dijo? ¿Será que Dios no me va a usar? Él sí te va a usar. Dios te bendiga, sigue adelante y sigue agarrado de Dios. Nos vemos en una próxima palabra y Dios te va a usar con poder. Así comparte esta palabra con alguien y sigue creyéndole a Dios. Dios te bendiga.